Último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Y hemos estado varias veces platicando de este libro, ya llevamos un par de predicaciones y le titulamos a esta enseñanza, o más bien a esta serie de predicaciones, le llamamos las preguntas de Dios para ti, porque si usted lee todo el libro de Malaquías, usted va a recordar que es un formato de preguntas y respuestas, así lo hace Malaquías. Entonces es muy interesante cómo nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios y las preguntas que se hacen ahí, ¿verdad? Entonces vamos a Malaquías capítulo 1, por favor. Y bueno, vamos a orar una vez más. Ya sé que oramos hace un momento, pero vamos a orar alistando nuestro corazón, especialmente para la predicación. Entonces, ore a Dios, que Él le hable a su vida y que pueda tener un buen tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza que pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros. Tú sabes cómo viene el corazón de cada uno y te ruego, Señor, que podamos cachar lo que un día Malaquías escribió, inspirado por ti, y que pueda ser un gran tiempo de regocijo, escuchar tu palabra y recordar quién eres tú y poder salir bendecidos y animados. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, uno de los más grandes peligros que podemos nosotros tener es acostumbrarnos a Dios. Mire, cuando nos acostumbramos a Dios, nos acostumbramos a sus bendiciones, dejamos de estar agradecidos, dejamos de asombrarnos por nuestro Dios. Y eso es lamentablemente lo que le ocurre a muchos cristianos, especialmente la gente que tiene más tiempo de conocer del Señor. Entonces, si usted tiene varios meses o varios años, algunos hasta décadas tenemos de conocer al Señor, cuide mucho su corazón, porque algo terrible que le puede pasar es acostumbrarse a Dios, ¿no? Ya no valorar lo que Dios es, ya no asombrarnos de cómo es nuestro Dios. Y eso ocurre tanto con nuestro Dios, también ocurre con nuestra familia, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos a comer en la casa y ya, pero trate de valorar la comida que hacen en casa, por ejemplo, ¿no? Si le queda rico, entonces diga que quedó rico. Si no le quedó rico, no diga nada, imagínese que esté y se lo come, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Pero así como a veces nos acostumbramos tanto a nuestra esposa o a nuestra familia porque vivimos ahí, a veces así nos pasa con nuestro Dios. Tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, le recibimos y pues le conocemos y hemos experimentado tantas cosas agarrados de su mano que llega el momento que uno pierde el asombro, pierde el agradecimiento, y ese es un grande peligro. Y eso mismo ocurrió con el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel se acostumbró a Dios y a sus bendiciones, de manera que hasta la gente más consagrada, que eran los sacerdotes, ya habían caído en un letargo, en un aburrimiento, en un menosprecio, en un fastidio de Dios y de las cosas de Dios. Y entonces el libro de Malaquías, que le animo a leerlo todo, lo puede leer en 15 minutos, el libro de Malaquías es un reclamo de Dios hacia su pueblo Israel, diciéndoles: ya olvidaron quién soy, ya olvidaron el templo, ya olvidaron su adoración a Dios, y ellos perdieron toda gratitud y asombro precisamente por acostumbrarse a Dios. Y yo les decía que este libro, a través de preguntas y respuestas, son 26 preguntas en todo este libro. Yo me estoy tratando de aprender dos datos muy interesantes del libro de Malaquías. Uno es que 26 preguntas en todo el libro y 24 veces aparece el nombre de Jehová de los ejércitos. Es muy interesante. Y este libro es un reclamo a su pueblo amado por el descuido de su fe. Entonces, yo le quiero animar, hermano, a que no descuide su fe, no descuide su vida espiritual, porque en cualquier momento uno puede resbalarse y cuando menos se da cuenta, tiene una vida yéndose hacia atrás, una fe retrocediendo, una vida cristiana en retroceso. Y la vida cristiana, algunos dijeron que es como patinar en su vida. Si usted
se deja de esforzar hacia arriba, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a ir otra vez regresando. Y Dios quiere que usted y yo cuidemos nuestra vida y cuidemos nuestra perspectiva de nuestro Dios. Ahora, quiero que usted note versículos 1 al 5, capítulo 1, versículos 1 al 5, pero especialmente el versículo 5, hermanos, porque los días pasados hemos estado viendo los primeros 4 versículos, pero quiero enfatizar el 5. Quiero pedirle que usted lea conmigo el 5, ¿ok? Pero fíjese primero, vamos a empezar por el 1. Dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Cómo dice el 5? Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y yo me puse a pensar en esta frase, hermanos. Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y a mí me enseña esto, este versículo. Ellos olvidaron qué tipo de Dios tenían ellos. Ellos olvidaron algo de Dios. ¿Qué fue eso? Su grandeza. Ellos olvidaron la grandeza de Dios. Y no le vaya a pasar a usted que olvide que tiene un Dios muy grande. Ahora, yo le titulé a esta enseñanza, un Dios grande merece ser predicado. Porque realmente eso es lo que nos enseña el texto. Quiero que veamos algunas lecciones que nos da este versículo 5. Este versículo 5 está hablando de la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice ahí, sea engrandecido el nombre de Dios. O dice el versículo, más allá, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. Ahora, fíjese cómo no nada más es este versículo. Vaya al versículo 11. Fíjese que dice también. El versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez Dios está diciendo, mi nombre es grande. Ahora sáltese al versículo 14, dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y luego dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, lo que Dios le está recordando al pueblo de Israel es, ustedes ya se les olvidó qué tipo de Dios tienen. Ustedes tenían a un gran Dios, y ellos estaban al principio bien emocionados. No sé si usted se acuerda, cuando el pueblo de Israel se empezó a formar, ellos vieron cómo Dios hizo grandes milagros en Egipto, ¿recuerda usted? Y ellos se dieron cuenta que tienen un Dios que quiso romper las leyes de la naturaleza por unos momentos. Y hubieron varias plagas extrañas, ¿verdad? 10 plagas que conocemos, que desafían la naturaleza, desafían la ley natural, y empiezan a darse cuenta, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios grande, y entonces salen bien contentos de Egipto, Dios les da liberación, salen, ya no son esclavos, y ahora tienen una tremenda gratitud para con Dios. Y luego ven una columna de fuego, una columna de nube en el día también, y están bien agradecidos, y ven el maná nevando del cielo, y coleccionándolo para comer. Entonces ellos vieron las maravillas de Dios, pero con el tiempo se acostumbraron y menospreciaron al Señor y olvidaron cómo era su Dios. Y por eso, hermanos, ese mismo error que ellos cometieron, usted y yo podríamos también cometerlo. No se le olvide que Dios es un Dios grande, un Dios excelso, un Dios magnánimo, podríamos decir.
Entonces, estos 3 versículos hablan constantemente de que Dios es un Dios grande. Ahora, Dios es grande en majestuosidad, Dios es grande en sus obras, Dios es grande como persona. Y los que lo hemos conocido de cerca podemos decir, realmente Dios es muy grande, muy grande. Por ejemplo, es grande en amor, ¿no? Es grande en misericordia, es grande en cómo es con nosotros. Y la grandeza de Dios es uno de los atributos bien preciosos en la Biblia. De hecho, en varias partes en la Biblia se adora al Señor por su grandeza. Quiero que por un momento ahí guarde el libro de Malaquías, pero vaya al Salmo 145. Quiero poner un ejemplo de cómo el dulce cantor de Israel, David, habla de la grandeza de Dios. Y este Salmo 145 es exquisito, mis hermanos. Yo lo estuve leyendo todo hace ratito y de verdad que mi corazón se conmovió de lo que dice este salmo. No vamos a leerlo todo, pero quiero que usted vea cómo el rey David conocía a un Dios muy grande. Y fíjese lo que dice el rey David. Él dice así: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Indescriptible, imposible de describir o de indagar, inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Hermano, no le dé pena que usted cree en el Señor, porque usted tiene un Dios muy grande, un Dios que contesta la oración, un Dios que nos concede muchas peticiones. Y hermanos, Dios en su grandeza, dice ahí, es tan grande que el rey David, siendo que tenía un Dios tan grande, él decía: yo te exaltaré, yo te cantaré. Por eso nosotros cantamos en la iglesia a nuestro Dios, porque queremos reconocer su grandeza, porque queremos decir qué grande es. Y precisamente este salmo tiene hasta música. Algunos le han puesto música, ¿verdad? Algunos conocen ese himno, ¿verdad? El Salmo 145. Y quiero recordarle en esta noche algo que tal vez para usted no es algo ajeno, no es algo nuevo, pero a veces nos acostumbramos. Y es que Dios es muy grande y hace hechos asombrosos. Y Dios es maravilloso, hermanos. Y fue una suerte, fue un privilegio que usted y yo conociéramos al verdadero Dios. ¿Sí usted? A mí mire, cuando una persona tiene una religión y habla de Dios aquí y habla de Dios allá, hasta le dicen Diosito, porque me imagino que es chiquito. Pero nuestro Dios no es Diosito. A mí no me gusta que le digan a nuestro Dios Diosito, porque no es chiquito. A ver, si usted tiene un perrote de este tamaño, no va a decir el perrito del hermano, no. Ahí en mi casa, fuera de mi casa, hay un perro grandote, ¿verdad? Blanco, que a algunos les gusta, de la iglesia, ¿verdad? Hachi le llaman. Y Hachi está grandote, y mis hijas cuando traen comida tienen que levantarla, porque Hachi es ¿cómo se llama la raza? Un husky, ¿verdad? Un husky, y muy bonito, y muy grande y todo, y es el que manda más ahí en la colonia, ¿verdad? Y sin embargo, nadie puede decir es un perrito. No, es un perrote, ¿no? No sé si han visto los Gran Danés, no sé si han visto los San Bernardo, no sé si han visto los pastor inglés, ¿verdad? Los grandotes, peludos, ¿verdad? Y tienen 6 meses, son unos torotes. Y hermanos, si uno no se atrevería a decirle a un perro grande, tu perrito, ¿por qué nosotros hablamos de Dios, Diosito, de cariño? Porque está chiquito. Hermano, yo creo que tenemos un Dios muy grande. Y además de que Dios es un Dios grande, David dice, por eso yo le exalto. Es más, para David Dios era tan grande que él decía: yo quiero que se alabe en nuestro país a Dios, pero de manera profesional. Y él manda a hacer instrumentos especiales, los manda a fabricar, organiza un coro gigantísimo de cientos de personas. Y usted
nada más puede imaginar, imagínense, si se oye bonito un coro de 10 personas, imagínense un coro de 100 o 500 personas ahí cantando. Si usted analiza la Biblia, mínimo 300 personas como coro. Me acuerdo la primera vez que fue una mega iglesia bautista fundamental donde yo estudié, y la primera vez que me senté en un servicio y había atrás del pastor como unas 100, 150 personas cantando, y luego había como unos 50 músicos de la orquesta. Como decimos en el pueblo, se enchina hasta el cuero, ¿verdad? De tan bonito que se escuchaba, hermanos. Porque Dios es grande y digno de suprema alabanza. Así que cántele con ánimo, cántele con gozo. Pero también mensaje que le da Dios a Malaquías, no nada más dice que Dios es un Dios grande, sino que Dios muestra su grandeza. Entonces Malaquías 1:5, fíjese cómo empieza. No nada más dice el versículo que Dios es engrandecido, sino Malaquías 1:5 dice algo más: y vuestros ojos lo verán. O sea, Dios no es un Dios grande allá, invisible, afuera del universo. Dios es un Dios grande, y le dice al pueblo de Israel, y ustedes lo van a ver. Entonces, es posible ver la grandeza de Dios en nuestra vida, hermanos. No dice, pues sí, es fácil decir que Dios es grande porque pues ni siquiera lo vemos. No se equivoque. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Dios es un Dios grande, yo soy un Dios grande, pero yo quiero que ustedes lo vean. Ahora, ¿cómo lo vieron? Hermanos, el versículo 4 habla de Edom. Acuérdense que la semana pasada yo les decía que Dios favoreció al pueblo de Israel y rechazó al pueblo de Edom. Acuérdense que eran hermanos, Jacob y Esaú. Y entonces, el primogénito, ¿quién era, hermanos? Esaú. Entonces Dios debió haber favorecido a Esaú y a su nación, que era Edom, pero Dios tomó a Jacob y de ahí salió la nación de Israel. ¿Dónde está el día de hoy los descendientes de los edomitas? No pintan en el mapa. ¿Dónde están los descendientes de Israel? En Nueva York, en Polanco, en Estados Unidos hay varios millones, en Israel, y todavía está ahí la nación de Israel, porque Dios los favoreció. Entonces, y decía de Edom era una nación que quería luchar, pero ahí dice en el versículo 4 que ellos se iban a empobrecer y se iban a levantar, y otra vez vamos a darle, o sea, luchones. Pero dice ahí Dios, yo no los voy a bendecir, yo no voy a estar con ellos, y ustedes van a ver cómo yo los favorezco a ustedes y a ellos no. Y tal vez en ese momento era difícil de verlo, pero después de 2000 años, después de más o menos 2400 años de que se escribió Malaquías, hoy podemos ver que Dios engrandeció a Israel, protegió a Israel, y Edom, pues no hay ni pista de ellos. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces Dios mostraría a Israel su grandeza. Y hermano, quiero que usted entienda esto. Jehová es grande, dijo alguien, cuando da a conocer su grandeza a los hombres por sus actos de poder o gracia. Yo quiero preguntarle a usted si usted ha visto la grandeza de Dios en su vida. Ha habido ocasiones donde yo he podido ver la grandeza de Dios en mi propia vida. Me acuerdo cuando yo nací, tuve una infección del cerebro muy, muy fuerte. Le llaman meningitis. Si alguien sabe qué es, sabe de qué estoy hablando. Y me dio meningitis, y el doctor le dijo a mi mamá que pues este niño o va a terminar con un retraso muy fuerte o va a morirse. Pero a Dios no le importa lo que digan los doctores. Mi mamá le pidió a Dios que le ayudara, y Dios le concedió y me permitió no solamente la vida, sino que estoy bien, bueno, más o menos cuerdo, pero estoy bien. Y yo vi la grandeza de Dios ahí, porque yo no debía haber estado aquí, hermanos, o tal vez debía haber sido como un niño, como tipo vegetal, pero Dios mostró su grandeza en mi vida. Ahora mi pregunta es si Dios le ha permitido ver su grandeza en usted. Dios me ha permitido ver la grandeza de Dios al proveerme, al cuidarnos, al estar con mi familia. Cuando mi esposa, conté recientemente, cuando mi esposa estuvo perdiendo mucha sangre cuando dio a luz a nuestra hija mayor, Dios puede demostrar su grandeza en tu vida, y quiero que usted entienda eso. Nuestro Dios es el Dios de dioses. Otro profeta, el profeta Miqueas, él dice algo bien increíble. Él dice, ¿quién como Jehová? Es más, ¿saben qué significa el nombre de Miqueas? Me gustó mucho, lo estaba estudiando, el nombre de Miqueas.
El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y precisamente quiero que usted piense en esto. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como el Dios de la Biblia? Como para que lo comparemos. Algunas personas se han atrevido a decir, no, Dios, todas las religiones adoran al mismo Dios. Discúlpeme, pero discrepo. Le voy a dar un ejemplo. El Dios, algunos dicen, el Dios de los musulmanes es Alá. Y el Dios de los musulmanes, Alá, es el mismo Dios de la Biblia. Discúlpeme, pero discrepo. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo he leído el Corán no me enseña el mismo Dios del Dios de la Biblia. He leído el Corán y el Corán no dice el mismo Dios. El Dios que yo leo en el Corán es un Dios de ira, un Dios que dice destruye, un Dios que no es amor, pero el Dios de nuestra Biblia es amor, dice la Biblia. ¿Sí está conmigo? Entonces nuestro Dios usted pregúntame qué tipo de Dios le conviene tener, un Dios de ira, un Dios que apenas se falla y te patea, o un Dios que te ama y dio a su Hijo Jesucristo por ti. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Es un Dios de amor. Entonces es un Dios superior, hermanos. Hay naciones y religiones que tienen politeísmo. ¿Qué significa politeísmo? Que tienen muchos dioses chiquitos, ¿no? Los hindúes tienen millones, le puede sonar increíble, pero tienen millones de dioses. Entonces los hindúes no pueden adorar a todos sus dioses, lo que tienen que hacer es escoger los que más les gustan, como las tarjetitas, ¿verdad? Y escoger los que más les gustan, y cada hindú debe de tener unos, no sé, 5, 10, 20, no sé, depende de qué tan devotos, pero nada más pueden tener su colección de dioses, pero no pueden adorar todos los que existen, porque cada uno se encarga de diferente cosa, ¿verdad? Un dios se encarga de, digamos, el maíz, un dios se encarga de la tierra, un dios se encarga del cielo, un dios se encarga del mar, un dios se encarga de las nubes, un dios, pero hermanos, pienso que usted conmigo un momento. Nosotros tenemos un solo Dios. Dios le dijo a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Y por qué tenemos un solo Dios, hermanos? Porque un solo Dios es todopoderoso y puede cumplir todas las funciones. Y nuestro Dios es el Dios de la lluvia y del maíz y de México y de Estados Unidos, y el Dios del gobierno y el Dios soberano y el Dios de la lluvia y el Dios del sol y todos los dioses que pudiera usted imaginar. Nuestro Dios tiene poder sobre todo y Él tiene la habilidad de todo. Entonces por eso no tenemos politeísmo, tenemos un solo Dios que es capaz de dominar y crear y todo, hermanos. Tenemos un Dios superior, ¿sí? Un Dios grande, hermanos. Y lo bonito es que Dios quiere mostrar su grandeza en nosotros, hermanos. Dios puede mostrar su grandeza cuando restaura una vida en vicios, cuando Dios restaura una vida en pecado, cuando Dios restaura a los humildes hombres, los exalta y los hace grandes siervos de Dios, cuando Dios puede restaurar matrimonios, cuando Dios puede restaurar corazones rotos, cuando Dios puede restaurar personas que han tenido desvíos o han tenido traumas en su vida. Dios en su grandeza puede poner su mano sobre alguien y hacerle una nueva criatura. Ese es el poder de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, hermanos. Y váyase de aquí pensando y recordando qué tipo de Dios tiene usted, al que ora. Y si usted en la noche va a orar, antes de orar, primero piense, ¿qué tipo de Dios tiene usted? Porque sabe una cosa, a veces estamos orando a Dios, pero ¿sabe cómo oramos? Sí oramos, pero a veces oramos, pareciera ser que usted ora a un Dios un poquito limitado, ¿no? Porque dice, Señor, si tú puedes ayudarme. ¿Cómo que si tú puedes ayudarme? ¿Puedes o no puedes? Y si no puede, entonces ¿para qué se lo pide si no puede? ¿No? Entonces, ponte a pensar qué tipo de Dios tan grande y poderoso tienes. Obviamente hay que buscar su voluntad, pero hermano, tenemos un Dios muy grande. Ahora, llévese en su corazón eso, tenemos un Dios grande, que Dios le demuestre algo increíble. Yo les compartía mi testimonio de este mes, de estos 2 meses que tuvimos unos gastos extras que se me fueron de las manos. Pues nosotros tenemos un presupuesto y se salió muy feo el presupuesto por gastos ahí como muy, muy difíciles, pero yo oré, Dios suple esta cantidad, y Dios suplió exactamente eso, y Dios ha ido supliendo, y Dios ya suplió esos gastos por los que estábamos preocupados, porque tengo un Dios grande. Dios quiere de la misma manera mostrarle a usted su grandeza, mostrarle que Él le quiere ayudar con su poder en su vida. ¿Sí ve usted? Ahora, no nada más Dios le quería recordar a Israel que tenían un Dios grande, sino el versículo 5 dice otra cosa más.
No nada más que ellos verían la grandeza de Dios. Vamos a leer una vez más este versículo. Todos juntos. Malaquías 1:5. ¿Cómo dice, mis hermanos? Fuerte. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Fíjense, esa frase me gustó. Más allá de los límites de Israel. Y lo que yo veo, hermanos, es que no solamente tenemos un Dios grande, sino que en segundo lugar, yo veo que nuestro Dios desea que engrandezcamos su nombre más lejos. Nuestro Dios es tan grande que merece que su nombre sea predicado, ¿sí? Ahora, quiero que usted vea, hermanos, Malaquías 1:5 dice hasta el final, más allá de los límites de Israel. Vaya al versículo 11, Ya lo leímos, pero quiero que note otro detalle. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. No habla de Israel aquí, habla de las naciones. Continúo leyendo. Y en todo lugar, no dice Israel, en todo lugar, puede incluir usted ahí a México también. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Ahora váyase al versículo 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y luego fíjese, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora, si usted observa el Antiguo Testamento, usted no puede negar que hay un énfasis muy fuerte en Israel. Desde Génesis hasta Malaquías se habla de Israel. Génesis 12 habla de que se empezaría la nación de Israel. Y me impacta porque cuando una persona lee a primera vista el Antiguo Testamento, se le va a quedar en la mente, para Dios, el pueblo favorito de Dios es Israel. Pero si usted nada más lee eso, o nada más se queda con eso, yo creo que está un poco errado. Le voy a decir por qué. Sinceramente sí, el pueblo de Israel era un pueblo especial en el Antiguo Testamento. Pero Dios tuvo un interés sobre Israel. Pero usted acaba de ver 3 versículos que no hablan de Israel, habla de todas las naciones, de todo el mundo. Entonces, el deseo de Dios es que todas las naciones le conocieran a Él. ¿Está conmigo? Y ese deseo se ve en el Antiguo Testamento. Dios y las naciones es algo muy especial en el Antiguo Testamento. Y por todas partes usted puede ver versículos que hablan de Dios y las naciones en el Antiguo Testamento, no nada más de Dios e Israel. Por ejemplo, en Génesis 12 que yo le dije, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, yo voy a hacer que de ti nazca una nación grande. Pero fíjese lo que Dios le dice. Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está hablando de los israelitas, está hablando de las familias de cada país. Entonces, fíjese cómo el énfasis de Dios no era nada más bendecir a Israel. En realidad, el propósito de Dios era, yo quiero que todas las familias me conozcan, yo quiero que todas las personas me conozcan. El Salmo 86 dice algo bien bonito, dice en el versículo 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. No nada más, mire, el Antiguo Testamento no se dedica a que Israel adorara a Dios. Nada más Israel era un medio, no era el fin. Sí, Dios puso atención, sí, Dios bendijo a Israel, pero no era nada más porque sus ojos estaban en Israel, hermanos. Israel era el medio por el cual Dios quería bendecir a todo el mundo. Déjenme poner un ejemplo. Últimamente le hemos tenido que meter un poco de dinero a la burrita, ¿verdad? A la camioneta. Y a mí no me gusta mucho gastar en la camioneta, pero mi esposa me decía que es mi bestia y que debo de tener cuidado de mi bestia, ¿verdad? Y cuando yo pensaba eso, yo decía, bueno, no me importa meterle dinero a una camioneta, pero me importa la gente que va en esa camioneta. Entonces, ¿por qué le meto dinero a esa camioneta? Porque va mi familia,
porque van los hermanos, porque está la ruta, varios de ustedes la usan para ir y venir, y es porque lo importante es la gente, por eso le metemos a la camioneta. Entonces, es lo mismo que yo veo en el Antiguo Testamento, hermanos. Dios puso su corazón en Israel, pero porque quería que a través de Israel todas las naciones le conocieran. ¿Ve lo que estoy diciendo, hermano? Entonces, quiero que usted piense en esto. El enfoque de Dios son las naciones. Israel nunca fue el fin. Escúcheme. Israel nunca fue el fin, fue el medio. O iba a ser el medio por el cual Dios quería que todas las naciones le conocieran. Por eso Dios quería que usted le conociera como Salvador. ¿Ve? Él estaba interesado en usted y en mí. ¿Okay? Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también habla de las naciones. ¿Se acuerda usted? Déjame poner un ejemplo. Mateo 28:19, muchos se lo saben. ¿Cómo dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, el mismo corazón de Dios del Antiguo, de que todas las naciones le conocieran, en el Nuevo Testamento es lo mismo, hermanos. Y si usted leyera, en muchos pasajes hablan de que el Evangelio se predique a toda criatura. ¿Recuerda usted también en Marcos? Y hay muchos versículos, hermanos, que hablan de las naciones, de toda criatura y del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerda usted? No dice Israel, dice a todo el mundo. Entonces, hermanos, el corazón de Dios es que todos le conociéramos. El corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos, dice así la Biblia. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos. Y le engrandezcamos, pero dice la Biblia, más allá de los límites de Israel. El versículo así termina, ¿no? Engrandecido, que Jehová sea engrandecido más allá de los límites de Israel. Por eso, hermanos, el Evangelio no se quedó en Israel. Jesús estuvo en Israel. Salió, no sé, tal vez unas 2-3 veces del país. Salió un poquito a la tierra de Gadara, salió a Tiro y Sidón, que es el Líbano el día de hoy. Salió un poquito del país, unas cuantas veces. Pero nada más estuvo de alguna manera ahí. Pero sus discípulos, Él les encargó: yo quiero que vayan y prediquen mi evangelio, y prediquen de mi salvación a todas las naciones. Y los discípulos empezaron a salir. Si ustedes algún día leen la historia de los apóstoles, ellos empiezan a salir del país a otros países para predicar de Cristo. Pablo llegó hasta Italia, ¿se acuerda usted? Pero llegaron otros siervos de Dios, otros cristianos llegaron a África, otros llegaron a parte de Gran Bretaña llegaron a Estados Unidos, de toda Europa a Estados Unidos, llegaron a México de Estados Unidos, y Dios permite que hayamos conocido al nombre del Señor, ¿verdad? Nuestro Dios no es el Dios de los israelitas, nuestro Dios es el Dios del universo, de todas las naciones. Y hermanos, lo que yo veía es, si tenemos un gran Dios, entonces su nombre merece ser predicado, ¿sí ve? Y entonces hay que llevar su evangelio más allá de los límites, más allá, hermanos. Y déjenme darle algunas aplicaciones. Por eso, como iglesia, salimos a ganar almas, porque queremos que su evangelio llegue más allá. ¿Sí ve conmigo? Yo no estoy satisfecho con lo que nuestra iglesia ha hecho. Dios nos ha bendecido, hemos podido compartir a mucha gente, pero yo quiero que vayamos más allá. ¿Sí ve conmigo? Esta época es muy bonita para mí, porque estamos yendo a ganar almas a partes donde nunca habíamos ido. A Providencia, a Norte 9 y todas estas zonas de niños héroes. Nunca habíamos salido a ganar almas a esa área. Y a mí me gusta, porque el evangelio está llegando más allá. Por eso necesitamos más ganadores de almas. Por eso, hermanos, apoyamos a los misioneros. Y por eso nuestra iglesia siempre ha querido apoyar a misioneros. Por eso este mes que viene, en mi corazón, desde hace varios años, yo decidí, le vamos a dar atención a todo un mes a las misiones. ¿Qué es misiones? Que llegue el evangelio más allá, hermanos. Y por favor le pido que esté orando. Yo tengo en mi corazón también que oremos, que Dios mueva el corazón de nuestra iglesia, que podamos no nada más seguir apoyando a los misioneros que tenemos. Yo como tengo en mi corazón que como iglesia demos más para adoptar unos 2-3 misioneros más. Ese es mi corazón, hermanos. Obviamente yo no lo puedo hacer solo, nuestra iglesia. Pero ¿por qué esto de las misiones? ¿Por qué esto de ganar almas? Por lo que decía Malaquías, para que el nombre de Jehová sea engrandecido más allá, hermanos. Aquí en nuestra iglesia es engrandecido, ¿sí o no? Le cantamos, le adoramos, le oramos, le ofrendamos, le agradecemos, tomamos decisiones, escuchamos su palabra. Queremos engrandecer el nombre de Dios, pero no queremos que Cristo se quede nada más en nuestras paredes. Queremos salir y que llegue más allá el evangelio.
Por eso también que salga de estas puertas, que salga de nuestro municipio, que salga del país, y por eso yo quisiera que podamos apoyar a más misioneros, hermanos. A mí me da miedo, a mí me da pena cuando me marca un misionero, me dice, pastor, ¿puedo ir a su iglesia y puedo presentar mi proyecto? Estamos queriendo ir a otro país. Ayer o antier creo que me marcó un misionero, ¿verdad? Y platicamos, y yo le dije, venga a la iglesia, quiero que venga, quiero que los hermanos le conozcan. Y yo le decía lo mismo, pues yo estoy interesado en que apoyemos a más misioneros. ¿Por qué? Porque el evangelio llegue más allá, ¿verdad? Por eso le animamos a usted a traer más invitados, para que ellos escuchen del Señor Jesucristo. Así que si usted ya tiene a Cristo en su corazón, busque que no nada más Cristo se quede aquí, que se extienda a su familia, que se extienda a sus vecinos, que se extienda a las personas y que usted le pueda compartir a otros del Señor Jesucristo. Mire, hermanos, tenemos un Dios tan grande que merece ser predicado, que cuando yo veo el mundo me da un poquito de pena lo que pasa. El mundo, cuando cree en un producto, lo expande a reventar. Mire, estaba estudiando un poquito acerca de las tiendas 3B. Es un ejemplo, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que últimamente hay 3B por todas partes, hermanos? Yo estuve estudiando este año, 2024, ¿sabe cuántas sucursales quieren empezar? ¿Quieren abrir? Quieren abrir 420, hermanos. 420 en el país, hermanos. ¿Sabe cuánto ha crecido en los últimos años 3B? 20% anual, hermanos. Imagínense que nuestra iglesia creciera 20% anual. Imagínense que nuestra promesa de fe creciera 20% anual. Imagínense que pudiéramos ganar a más gente para Cristo 20% anual. La cadena 3B, fíjese, tienen 2.382, o sea, 2.400 tiendas. Pero porque ellos creen en su producto y ellos quieren extenderse, está conmigo, y están dispuestos a invertir y comprar nuevos lugares y levantar nuevas tiendas. Entonces, si usted y yo creemos en el Evangelio, deberíamos estar dispuestos a invertir, deberíamos estar dispuestos a que haya más misioneros, deberíamos estar dispuestos hasta empezar nuevas iglesias, hermanos. A mí me interesa que empiecen nuevas iglesias. Hace una semana yo invité a un hermano graduado del colegio, y yo sabía que él tenía carga, y yo lo animé a que empiece una iglesia, porque yo sabía que Dios ya había estado trabajando en su corazón. Yo le dije, pues ya empieza algo, porque, hermanos, me interesa, porque yo creo que el Evangelio transforma vidas. Hay que llevarlo más allá. La coca, hermanos, es increíble porque está en muchos países: Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela, China, México, España. Está extendiéndose a países como China, India y África, el continente africano. Hay todavía 3 países donde la coca todavía no entra: Cuba, Corea del Norte y Rusia. No se puede comprar ni vender Coca-Cola. Y, hermanos, sin embargo, la Coca-Cola ha intentado que en cada país haya Coca-Cola. Y si se da cuenta, casi en cualquier tienda, casi en cualquier lugar, tal vez no tengan leche, tal vez no tengan huevo, tal vez no tengan azúcar, pero hay coca. Hermanos, ahora sí ellos han llegado muy lejos. ¿Por qué nosotros, que tenemos algo más valioso que azúcar carbonatada con chuchería y media, si vale más el Evangelio, ¿por qué no lo intentamos llevar más lejos? ¿Por qué? Yo creo que nuestro Dios grande merece ser predicado y merece que llegue más allá de los límites. Quiero terminar con esto, hermanos. Hace muchos años mi corazón se dolió. Yo era un nuevo creyente y escuché de algo que se llama la ventana 1040. No sé si alguien ha escuchado. Pues la ventana 1040 es una zona que así le llamaron, donde hay muchos países que son herméticos para que el Evangelio entre. Muchos países de África del Norte, de Europa del Sur, en muchos países de Asia, donde el Evangelio no entra tan fácil, hermanos, donde se prohíbe predicar. Se le llama la ventana 1040, que están entre los meridiano 10 y meridiano 40. Ya, los que fueron a la escuela y se acuerdan de geografía, ¿verdad? Los que no, ignoren lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero una zona, pues, usted puede buscarlo en el internet, países de la ventana 1040, usted va a ver muchos países. Cuando yo
por primera vez escuché eso, en mi mente yo decía, ¿cómo es posible que haya países donde no se pueda salir y predicar de Cristo? Pero los hay. Y yo le quiero animar, hermanos, que podamos nosotros hacer algo para que más gente, para que el Evangelio llegue más allá a esa gente. Y por eso, hermanos, yo creo que nuestra iglesia debe de trabajar más duro, usted y yo, para que otros escuchen del Señor Jesucristo. Tenemos un Dios muy grande, amén. Pero ese Dios merece ser predicado, merece ser promocionado más que cualquier refresco, más que cualquier tienda de abarrotes, porque tenemos un Dios grande, hermanos. Yo le quiero animar, háblele a alguien más de Cristo, véngase a ganar almas, decida crecer en apoyar a los misioneros, con su gracia, con su bendición, ¿verdad? Señor, queremos en esta noche darte gracias porque eres un Dios grande. Queremos poner en tus manos nuestras vidas. A lo mejor hay algún hermano o hermana que tiene problemas fuertes y que necesitaba esta noche recordar que eres un Dios grande y que podemos venir a ti para todo problema y que tú nos sabrás de ayudar y que eres digno de que alabemos tu grandeza, Señor. Pero también tal vez habrá algunos hermanos que se dan cuenta que necesitamos empezar a hacer algo para que tu evangelio llegue más lejos, para que otros conozcan de Cristo, porque mucha gente conoce una religión, a un Diosito, pero no conocen al grande, poderoso Dios que envió a su Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. Y te pido, Padre, que nos permitas tener más ganadores de almas, apoyemos más misioneros como iglesia y que pongas en el corazón de varios hermanos el querer crecer o empezar a dar a misiones y que podamos hacer más para ti, Señor. Bendice ahora este tiempo de invitación y que podamos tomar algunas decisiones personales. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero animar a hacer esto. Si usted tiene varios problemas en su vida, póngase a pensar el tipo de Dios que tiene usted y ore y busque al Dios grande que usted tiene. Y si necesita poner en sus manos algunas necesidades, hágalo en esta hora. Pastor, yo tengo batallas en mi vida, tengo necesidades, pero yo voy a confiar en Dios, voy a estar orando a Él y voy a confiar en Él. ¿Puedo ver su mano? Amén, amén. A lo mejor habrá algunos que digan, sí, mi Dios es muy grande y yo voy a predicar, yo voy a hablar de Él a otras personas. ¿Puedo ver su mano? A lo mejor usted puede empezar a venir a ganar almas o llevarse tratados, hablarle a su familia, traer a algún amigo, traer a alguien que conozca y escuche de Cristo. Hágalo. Habrá alguien que diga, yo quiero empezar a apoyar a los misioneros o crecer en mi apoyo a los misioneros. Señor, si tú me bendices en mi economía, yo quiero apoyar más a los misioneros. ¿Puedo ver su mano? Si esa es su decisión. Amén, amén. ¿Por qué no ora a Dios un momentito, un minuto en su corazón? Usted y Dios, dígale la decisión que usted está tomando. Dígale, Señor, te necesito. Señor, esta es la decisión que estoy tomando. Quiero alabarte porque eres un Dios tan grande. He visto tu grandeza en mi vida. No me quiero acostumbrar. No quiero ser indiferente. No quiero olvidar el tipo de Dios que tengo. Quiero adorarte, Señor. Señor, te pido que nos ayudes a recordar tu grandeza y que nos animes el corazón para ir y hablar más de Cristo a otros, porque, Señor, a veces nos acostumbramos a ti y nos hacemos fríos e indiferentes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder realmente valorar el tipo de Dios que nos ha encontrado y nos ha salvado. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu Biblia para conocerte más. Y, Señor, te pido que bendigas cada decisión tomada en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.